Saludos a todos nuestros oyentes, buenas tardes a los que estáis en directo, o noches, o días, también a quien nos escucháis desde los resubidos de YouTube. Bienvenidos a La Metamorfosis, yo soy Eloy González, que ya me conoceréis, Luisa a los mandos y Alicia hoy en ausencia, porque no podrá estar con nosotros debido a unos problemas técnicos de falta de internet que se ha tenido que quedar en su pueblo a última hora y que nos ha imposibilitado conectar con ella. Por tanto, este programa te lo dedicamos a ti, Alicia, desde el corazón más profundo. Esperemos que vuelvas la semana que viene, que seguro que vuelve. Y seguramente esté por el chat aportando su granito de arena. Esperemos. No sé si está activa ya por ahí o no, pero bueno, yo espero que sí. Antes de que arranquemos y a presentar al invitado, me gustaría contaros algo a modo de firma. Hace 2 días, el viernes, se estrenó en España The Northman, el hombre del norte, como se ha traducido aquí, o el vikingo boreal, como se traduce en Latinoamérica. Es un chiste, obviamente, no sabe, pero bueno, los latinoamericanos siempre un poquito traduciendo como quieren. La nueva producción de Robert Eggers elevó su presupuesto a 90 millones de dólares. Una superproducción en toda regla, pues prácticamente como algunas películas de Marvel que rozan esas cifras. Sin embargo, en su primera semana en 15 mercados internacionales, antes de estrenarse aquí en España, solo recaudó 4 millones. Es decir, y esto es, no hay vuelta de hoja, es un batacazo mayúsculo en taquilla que hace saltar las alarmas no solo la de Robert Eggers, sino también en toda la industria. Que alguien con tanto renombre como ha sucedido con La Bruja o El Faro, que son películas suyas, se la pegue tan en taquilla después de una película tan esperada, pues sorprende mucho. ¿Es que Eggers ha hecho una mala película? ¿Es que Eggers ha malgastado el presupuesto con una peli que no valía tanto? Pues yo creo que no, es un rotundo no. Pero a las preguntas de si la gente ya no quiere ver ese tipo de cine, la publicidad no ha sido la óptima, la crítica la ha denostado para que la gente no la vaya a ver o ha condicionado para que la gente no la vaya a ver, pues aquí la respuesta igual se vuelve un poco más compleja. Lo que sí es claro es que 90 millones quizás no han sido una gran inversión en negocio, porque sí o sí va a ser un batacazo, porque recaudando solo 3,4 millones, eso es muy poco para un primer fin de semana. Pero sí es una inversión cultural y para nada cortoplacista. Northman, estoy seguro que es una de esas películas que va a pasar el tiempo y seguiremos recordando. ¿Por qué? Porque es un director de culto con muchos seguidores, a pesar de no ser mediático. Northman es tétrica, pero sin ser una película de terror psicológico, simplemente es la filosofía que sigue Eggers en sus películas y es de un misticismo nórdico y de misticismo de mitología nórdica que desborda toda la pantalla y directamente se mete en el cuerpo del espectador, no solo con las imágenes, sino también con sus efectos de sonidos, los cuales son maravillosos. Northman es una revisión brutal de Hamlet. Brutal no entendido como un adjetivo simplemente para explicar su grandeza, que también podría, sino brutal enrocado a ese misticismo y lo tétrica que es. Es brutal porque la acción que se desarrolla, porque es al final una película de acción de vikingos, o de un vikingo más bien, pues es eso, brutal y muy cruda la violencia que se muestra. En efectos especiales, en localización, en sobre todo atmósfera que se respira con ese misticismo tan bien tratado, gracias a un manejo narrativo increíble y también a una luz y unos efectos de luz y efectos con los humos y sobre todo estas escenas que tiene chamanísticas que veréis si la vais a ver, pues espectacular se queda corta. Lo otro que está claro también es que hay una gran crisis en la industria fuera de los blockbusters. Un blockbuster que a pesar de Northman no es, porque ha costado 90 millones, pero no ha sido vendida como un blockbuster, es más una película de autor, que solemos decir. El espectador medio se ha acostumbrado al cine fácil y previsible, a espectacular en efectos visuales y a lo que encarece la industria. O sea, eso encarece la industria. Las producciones pequeñas se ven pues muy relegadas a un segundo plano, a que ya no van a ocupar grandes salas de cine y no va a ir mucha gente. The Last Duel fue la otra gran castigada el año pasado con este mismo planteamiento de mucho presupuesto, poca recaudación, porque siempre hay alguna que se la pega en todos los años.
Y eso se vio reflejado en su sequía de premios también. Northman parece que va a seguir la misma línea, o yo me atrevería a decir que va a seguir la misma línea, pero sin embargo son iguales de grandes películas. La responsabilidad de consumir cine es también tuya. Y sé que cuesta hacerlo ante tanto bombardeo mediático con Marvel. Sé que cuesta ante precios desorbitados en muchas ciudades. Y sé que cuesta cuando tienes todo en contra en la sociedad que solo quiere Marvel y quieres películas entre comillas fáciles y previsibles, porque muchas veces en las de Marvel ya sabemos lo que está confirmado o no meses antes. Pero de vez en cuando merece la pena arriesgarse e ir a ver una película menos conocida. La mayoría aportan experiencias variopintas, no todo debe ser asombro y hype. Northman merece ser vista por todo tipo de públicos. Obviamente no al infantil, no vayáis a llevar a los niños a esta película porque es brutal. Pero lo que sí queda claro después de esto es que la industria debe ser escudriñada y mirada con ojo. Y a pesar de que todas las modas son paralelas, la inflación de la industria en presupuestos no parece jugar a favor de su propia diversificación y que salgan proyectos más variopintos, porque cada vez cuestan más. Sobre escudriñar con todo ojo crítico, plantarle cara a los más media, nuestro invitado de hoy sabe bastante. Se llama Guillermo Mas, tiene 23 años, estudia literaturas comparadas en la UCM y es redactor en el periódico digital El Correo de España. Además, hace 1 año y medio, y por eso lo hemos traído, creó el canal de YouTube Pura Virtud, Cine y Literatura. Defiende a capa y espada la libertad de pensamiento dentro de una contienda enorme, plagado de símbolos y mitos, tanto actuales como pasados, como es el mundo del arte, y también pues defiende la difusión del arte. Guillermo, ¿qué tal estás? Pues Bienvenido. encantado de estar con vosotros y también con los espectadores en diferido. La verdad es que Dosis Kafkiana es una empresa que envidio y que admiro bastante, y para mí es un honor participar tanto por escrito como ahora también aquí, y creo que tiene un porvenir enorme. Ya habéis sacado el formato físico de la revista, ahora estáis poniendo en marcha estos programas de entrevistas, de crítica cultural, y creo que tenéis un futuro brillante. Así que Joder, encantado. muchísimas gracias. Vamos, es que si nos hablas así, ¿cómo no te vamos a invitar? Saludamos también a toda la gente que ya hay por el chat, cruzando el podcast, o sea, cruzando el charco podcast está hoy por aquí, que ha dicho que en unos ratitos empieza la competencia, pero bueno, cuidadito, que nos ganamos nosotros, seguro. Aquí pelea si queréis. Eh, Laura también, Nacho, el jefe también. O sea, estoy súper contento de ver que se viene cada vez gente más. No mucha más gente, pero igual sí nueva gente y eso mola siempre verlo. La pregunta primera es obligada para Guillermo, porque, claro, habrá gente que no conozca tu canal. ¿Qué es Pura Virtud, Cine y Literatura y qué podemos encontrar en tu canal? Pues es un cajón desastre, es decir, ahí hay de todo. Hay reseñas de libros, comentarios de películas, entrevistas, vídeos de opinión, charlas con amigos. Es una inquietud cultural, y lo único que une todas esas inquietudes, aparte de que pues son las cosas que me interesan a mí y que espero que puedan interesar a otros, es sobre todo el querer abarcar un montón de temas que no están quizás en los medios masivos, ¿no? Es decir, ellos tienen muchas más opciones que yo a nivel de estudio, a nivel de profesionales, de contactos y demás, y digamos que yo lo que puedo hacer como un pequeño David contra un gigantesco Goliath es tratar de ofrecer los temas que no están en boga, que no mueven a grandes masas, pero que a una pequeña minoría le interesan. Por decirlo de una forma muy rápida, es lo que a mí me hubiera gustado recibir cuando tenía 14 o 15 años, ¿no? El contenido que a mí me hubiera gustado recibir entonces. Eso siempre es importante hacer lo que tú quieres consumir, vamos, eso es normalmente sinónimo de éxito y tú en 1 año y medio has crecido bastante. 3.000 suscriptores tienes ahora, si no me equivoco. Sí. ¿Este proceso ha sido largo, o sea, largo entre comillas, gradual o ha sido en plan, has metido un boom así con algún vídeo, en algún momento? Bueno, justo el verano pasado, a finales del verano pasado, hice el vídeo de los 1000 suscriptores. Enseguida me encontré con que ya tenía 2000, y ahora ni siquiera llegamos al año y medio y ya estamos en 3000. Realmente nunca lo he hecho por los espectadores, pero jamás pensé nada parecido. Yo cuando me vi ya con 100 suscriptores, yo pensaba, bueno, ya estamos tocando techo, ¿no? O sea, ya después de esto no va a haber más. Y ha seguido subiendo. Es verdad que una cosa que te das cuenta en YouTube es que
los suscriptores realmente pasan del canal. O sea, yo puedo tener 3.000 suscriptores, pero más o menos sí que lo que está estable son los espectadores. Es decir, creo que también ahí no ayuda el hecho de que sea tan heterogéneo en los temas. A lo mejor alguien entra porque hago un vídeo de historia con un historiador y le interesa la historia, pero luego hago otro de cine y como no le interesa el cine, pues deja de ver el canal, ¿no? Pero bueno, ahí está, no cancelan la suscripción y por lo menos pues sigue contando. Sí, siguen contando y pueden volver alguna otra vez, porque claro, yo veo, es lo que has dicho tú, es un cajón desastre el canal, y tener un contenido tan heterogéneo al final puede resultar como muy de nicho, o claro, fuera de los más media que no traen estas noticias o estos temas que traes tú, puede ser todavía más de nicho todavía, pero encontrarte así con tanta gente, supongo que ha sido sorprendente, o no, ¿te esperabas, en plan, que al fin de cuentas iba a haber un público fiel, por así decirlo? Lo que sí que agradezco son personas fieles, es decir, al final lo más enriquecedor, y vosotros también lo vais a ir descubriendo en estos programas, es la gente que ya se hace asidua, a los que les pones nombre, a veces incluso les pones cara también, ¿no? Porque mucha gente quiere contactar contigo. Yo ya casi me he visto con una veintena de personas a raíz del canal. Y de alguna forma, como se han portado también conmigo mucha gente a la que he querido entrevistar, ¿no? Y que pensaba que me iban a mandar al diablo con toda justicia y me trataron muy educadamente. Cuando luego alguien viene y te dice, oye, ¿podría quedar contigo? Pues te sientes un poco en deuda y lo haces. Y es bastante gratificante, es decir, yo de ahí he sacado ya no solo un contacto virtual amistoso, que eso va a ser lo principal, sino incluso amistades personales, ¿no? Y eso realmente es lo enriquecedor, generar un diálogo, es decir, la lucha que podemos hacer los pequeños medios contra los grandes medios, y que es para mí la clave de la comunicación del futuro, es que ya no se hace de arriba abajo, es decir, ya no hay unos elegidos que hacen un contenido como élites ilustradas que nos enseñan al pobre pueblo qué es lo que debemos consumir, sino que esto se va a hacer de abajo arriba, se va a democratizar. Por un lado, pues hay mucha estulticia, ¿no? La mayoría de youtubers, tiktokers y toda esta gente, pues a mí me caen bastante mal, he de decirlo, pero por otro lado sí que cuando encuentras a gente inteligente o gente interesada o gente curiosa, muchas veces gente más culta que tú, que sabe más que tú del tema del que has hablado, pues ahí es cuando se genera diálogo, y es un diálogo que no lo haces desde arriba, sino que lo haces en el mismo nivel que esas personas, y eso... El primero, sobre todo para gente tan joven como nosotros que aprende, eres tú mismo, ¿no? Y el primero que se enriquece eres tú mismo. Y lo que yo más tengo que agradecer no es tanto el número de suscriptores, sino lo que he aprendido del primer programa al último que he subido. Sí, porque supongo que, vamos, porque, o sea, todo el rato estamos en constante aprendizaje, el propio ser humano, me imagino. Entonces, te has dicho que bueno, hay TikTokers que te pueden caer mal, no te voy, o creadores de contenido, no te voy a decir nombres, pero ¿tú crees que se hace ya bien la difusión cultural, o que hay que seguir mejorando cosas, y qué cosas crees que hay que mejorar? Porque claro, al final hay muchos youtubers que también hay algunos que no es que me caigan mal, pero sí creo que haya que corregir cosas que hacen, que ves que dices tú, esto no lo hacen bien, crees, y al final de cuentas le sigue muchísima gente. Pero por eso te digo, ¿crees que se sigue, que ya se hace bien esa democratización de la divulgación cultural de abajo arriba? ¿O va a costar tiempo? ¿Cómo es esa pelea? Vamos, ¿cómo la ves tú? Yo creo que nunca va a acabar, es decir, nunca vamos a llegar a un estado ideal, y realmente veo muchos problemas. Por un lado, creo que la mayoría de youtubers están enfocados a la política, lo cual creo que es un error. Creo que además tienen un sesgo político importante y no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en las elecciones de Madrid se ha visto un apoyo claro, por ejemplo, a la candidatura de Ayuso, ¿no? Estos youtubers tan influyentes, y eso tiene mucho que ver con el voto joven. Y luego creo que muchos, ya entrando en el ámbito cultural, que es el que nos interesa aquí, creo que caen muchas veces en la publicidad y en los tópicos, por ejemplo, en programas de cine, ¿no? Yo admiro mucho a Sensacine, por ejemplo, Alejandro Calvo lo hace muy bien, pero a veces es demasiado divulgativo, le gusta todo, se nota que hay la necesidad de quedar bien con las distribuidoras, etcétera, que yo lo entiendo, ¿no? Y él desde luego sabe mucho más de cine que yo, pero quizás
transgreda el límite de lo que es divulgar y lo que es simplificar. Creo que a veces simplifica. O luego tienes a un tipo como Carlos Boyero, que lleva no sé cuántos años dirigiendo la sección de cultura del País, que está totalmente desconectado de lo que es el cine de nuestro tiempo, que habla desde una perspectiva individual donde pues no hay criterios cinematográficos objetivos, y que es el director de la sección de cine en el periódico más influyente de España, en uno de los programas de radio más oídos de cine de España, etcétera. Es decir, creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que hay generaciones jóvenes deseando decir cosas que no están ahora mismo en los medios mainstream, y de hecho deseando profundizar, ¿no? También. Entonces yo creo que yo, por ejemplo, a nivel formal soy terrible, es decir, yo me peleo con los ordenadores, y ya con esto que estoy haciendo ahora de tener una cámara encendida y un micrófono que se oye medianamente, ya tengo 1000 problemas, y hay youtubers que en eso me dan 1000 vueltas, pero creo que todo el tiempo que no invierto en aprender eso, que un medio de comunicación pues no tendría que yo ocuparme de eso, tendría unos técnicos, lo dedico al contenido. A mí realmente lo que me interesa es preparar bien el contenido, y creo que en eso sí que le puedo yo personalmente ganar la partida. Creo que cada uno debe entender qué es lo que tiene que aportar él o ella que no está en los grandes medios de comunicación. Decir, bueno, qué es lo que yo tengo que decir y qué es lo que siento que no se está diciendo. Y con esas dos cosas... Pero claro, o sea, si cada uno aporta su granito de arena, al final queda igual un panorama demasiado heterogéneo y demasiado que no llega a tanta gente. Ese es igual el talón de Aquiles de la comunicación en redes, yo creo, vamos. Creo que también es algo que debemos mirar con ojo crítico a nosotros mismos, de decir, es que este canal lo está haciendo esto mal, pero claro, tú y yo estás haciendo esto mal, al final no nos ve, entre comillas, nadie a los dos. Al final al cabo hay que muchas veces pasar un poco por el aro de el dinero, yo creo, ¿no? O vamos, los jóvenes que llegamos con ganas de hacer las cosas mejores, porque siempre los jóvenes quieren hacerlo del mundo mejor, es algo intrínseco en nuestro ser humano, mejorar las cosas. Yo creo que al final muchos tendremos, incluidos nosotros igual, tendremos que pasar un poco por el aro del dinero para poder sobrevivir y que la cultura siga sobreviviendo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, eso. Yo creo que sí, que de la inflación va a ser difícil salir, porque nunca se ha escrito tanto, ahora que nuestra cultura es más audiovisual que escrita, nunca se va a filmar tanto, y lo que estamos haciendo nosotros ahora es filmar, y por lo tanto pues va a haber un público muy fragmentado, ¿no? Va a haber casi tantos creadores como consumidores, ¿no? Porque somos creadores y consumidores. Yo consumo un montón de canales de YouTube y creo contenido, ¿no? Y creo que eso es bueno, pero el problema es que como ya no es una cultura de arriba abajo, ya no hay unos Carlos Boyero que son los que dictaminan, ¿no? Con su palabra y cobran un sueldo fijo. Ahora todo va a ser más complicado. Entonces realmente lo que es complicado ganarse la vida con esto. Yo casi todo el mundo que conozco, y conozco canales, gente que está en canales con 10 veces más suscriptores que el mío, muchísimos más espectadores, no sacan dinero. O sea, es muy difícil sacar dinero, ya no digamos sacar dinero como para poder vivir, y eso pues lo que hace es que al final le reste tiempo al trabajo que le puedes dedicar, aparte de que como lo hacemos gratis, yo por lo menos lo hago gratis, de momento, no es que sea mi ambición, es que no tengo otra. Claro, el problema es que ya sientas un precedente. Entonces te vas encontrando con que mucha gente te acepta lo que escribes, te acepta lo que grabas, pero no te remuneran, ¿no? Porque tampoco estás generando un dinero por esa fragmentación. Entonces es una situación complicada, y al final, como casi todo en la vida, es una cuestión de suerte, ¿no? De ser un poco el elegido, el que está ahí en el momento adecuado, en el lugar adecuado, el que da un pelotazo, etcétera, y de pronto pues ya te encuentras cobrando, ¿no? Y entonces ya una vez estás ahí incluido, bien, pero los demás, pues eso, prácticamente hay un crítico por espectador, ¿no? Lo que se dice siempre en España, todos somos un entrenador de fútbol, pues un poco igual, pero con el cine. Sí, igual. ¿Y tú crees que claro, como está todo fragmentado, hay tantos, y hablas del factor suerte, que obviamente es prácticamente esencial para poderte dedicarte a esto, porque si no, siempre hay factores de suerte. Pero claro, al haber tantos, ¿tú crees que al haber tantos hay mayor calidad? O sea, que es algo, una relación, ¿o crees que al haber tantos hay menos calidad que los que están ahora arriba? Supongo que lo primero, ¿no? Complicado, porque por ejemplo yo creo que nunca se ha escrito tanto, y utilizo sobre todo la analogía con lo escrito porque ahí es más fácil, tenemos más precedentes. Nunca se ha escrito tanto como en nuestros días, y aunque nunca se ha escrito peor, nunca se ha escrito tampoco mejor. Es decir, en los tiempos de Calderón
de Cervantes pues había 10 escritores incomparables, pero eran 10, ¿no? Frente a una masa enorme de analfabetos. Hoy no tenemos esos 10 escritores incomparables, pero quizás tenemos, si juntamos a todos los del mundo, pues tenemos incluso 1 millón de grandes escritores, que se dice pronto, de buenos escritores, escritores competentes. 1 millón de escritores en un planeta de casi 8.000 millones de personas. Es factible. Igual con el contenido virtual, es decir, puede haber pues un montón de gente que sea terrible, y lo siento, ¿no?, decirlo, porque le pueden poner mucha pasión y lo que sea. Pero también tendremos a una enorme cantidad de gente haciendo muy buen trabajo, aunque solo sea por el gran número de personas que somos, por el acceso que es internet, por el tiempo libre que tenemos, etc. Lo que a mí me preocupa mucho es que ahora que el sistema educativo se está empeorando, lo que ocurre es que se nota mucho la desigualdad social. Es decir, que tienes que tener mucho tiempo libre. Por ejemplo, si yo trabajara y estudiara, que lo he hecho, claro, no podría estar haciendo lo que hago. Precisamente fue porque dejé de trabajar, me echaron de mi trabajo, por lo que pude abrir el canal. El problema es compatibilizar eso encima con una vida familiar, con un trabajo con más responsabilidades, etcétera. Eso es lo que hace verdaderamente difícil, ¿no? Y ahí se genera una desigualdad. El que tenga otro tipo de trabajo, otro tipo de ámbito social y demás, lo va a tener más fácil, va a tener más acceso a la cultura, a comprar libros, a ir al cine, que decías antes, ¿no?, las entradas, demás. En fin, que eso a mí es lo que realmente me preocupa, ¿no? La desigualdad que sí que creo que se pueda generar. Claro, o sea, un nuevo elitismo. Claro, hablas de, en plan, intentar compaginar ya no solo un programa, sino la cultura. Pero bueno, ya que estamos entrevistándote así un poco a ti, o sea, tú haces muchísimo, bueno, no muchísimo contenido semanal, pero sí que eres bastante activo en tu canal de YouTube. Hoy mismo creo que has hecho un directo, ¿verdad? No sé de qué. Es que no lo he podido ver. De la Cábala, una entrevista a Mario Saban sobre la Cábala. Pues mira, ahí ya tenemos nuestra primera reacción de spam, para que lo vayáis a ver. Pero, o sea, ¿cómo intentas, o sea, cómo compaginas todo al fin y al cabo? Porque estudias, ¿no? En plan, de la literaturas comparadas, no sé en qué año estás ni nada, si nos puedes contar también un poco de eso. Ya he terminado y estoy ultimando las asignaturas de idiomas, que era lo que me había quedado pendiente, y el TFG y demás. O sea, realmente ya estoy fuera. Ha sido una experiencia bastante ingrata y de hecho he aprendido mucho más. O sea, tiene mucho de autodidacta. Yo me considero autodidacta. Mis profesores, pues casi todos son gente que está en los libros, que está muerta. Y precisamente lo que me ha permitido hacer este contenido cultural es, digamos, suplir mis carencias, que son muchas, buscando maestros, ¿no?, a los que admiro. Y realmente tengo un contacto estrecho gracias al canal con gente a la que admiro. Yo creo que eso es algo que debe animar a la gente a crearse canales, a hacer contenido cultural. Vas a conocer a la gente a la que admiras, gente con la que conectas, y vas a aprender mucho. Entonces yo creo que está muy mal la universidad, está muy mal la educación, están muy mal los contenidos de los grandes medios. Entonces la mayoría de gente se queda ahí. Muy justo, pero tenemos que jugar con las cartas que hay. Esa es un poco la cuestión. Y es muy difícil, claro. Yo precisamente coincidió, o sea, yo abrí el canal justo cuando me echaron del trabajo, era camarero, y nos dijeron en la radio donde yo estaba haciendo mi programa, que se llamaba Puro Vicio, era de cine, en la radio de Rivas, pues nos dijeron que mandáramos, que no podíamos ir a la radio por el tema COVID, y entonces mandáramos podcast. Entonces pues yo y mis colaboradores dijimos, pues nos pasamos a YouTube, ¿no?, y hacemos los programas en YouTube y en podcast para la radio, y los programas los dejamos en YouTube. Y luego lo que pasa es que por circunstancias de la vida, mis colaboradores, que eran dos amigos, viajaron a diferentes países, tuvieron dificultades, pues precisamente por temas de trabajo y tal, para poder dedicarle este tiempo. Yo, como había dejado el mío y no tengo que pagar facturas, esto hay que tenerlo muy en cuenta, de momento, pues tenía ese tiempo libre, y esa es la razón por la que he podido dar ese salto, ¿no? Ahora ya lo tengo bastante mejor, o sea, ya cuando llevas mucho tiempo lo haces casi de manera automática. Entonces para mí ya es muy fácil hacerlo todo y no me quita tanto tiempo, ¿no? Con el ritmo de trabajo que yo llevo y la simplificación de medios. Es decir, yo al final enciendo la cámara, hablo 3/4 de hora con una persona y lo subo de manera íntegra a YouTube. No hago mucho más y eso tampoco me quita más tiempo. Bueno, pues, o sea, es claro, el factor tiempo obviamente es clave. Si no tienes tiempo no puedes dedicarte a hacer estas cositas ni nada. Y hablabas antes de un poco de los invitados que traes, que suelen ser personajes a los que admiras, pero claro, supongo que habrá un criterio a la hora de, aparte de la simple admiración, a la hora de
de elegirlos. No sé si nos puedes contar un poco cuál es tu criterio, en qué te fijas exactamente o no sé. Pues yo soy un consumidor de libros, o sea, yo soy de Madrid, entonces me conozco al dedillo todas las librerías de segunda mano y realmente si hay alguien escuchándonos que quiere que le hagan una biblioteca, yo se la voy a hacer muy barata y muy bien. Entonces lo que hago es conseguir libros raros, extraños, autores que no están en los medios, libros interesantes, y he descubierto que con muchos de esos autores que todavía están vivos se puede contactar, les puedo entrevistar y casi todos he descubierto que son inéditos, ¿no? No había entrevistas antes como las que yo hago en internet, así de grave, ¿no? Entonces nació un poco de eso, ¿no? Decir, joder, qué interesante este libro, voy a ver si encuentro algo del autor, no encontrarlo y decir, bueno, pues puedes hacerlo tú. Un Claro, poco claro. el criterio es ese. Hombre, busco gente que sepa hablar medianamente, o sea, sí que trato de asegurarme de que pues no sea alguien con graves problemas para hablar públicamente. Luego hay mucha gente a la que le he propuesto hacer programas y me han dicho, oye, mira, no se me da bien hablar en público. Entonces puede ser gente que escriba muy bien, gente muy interesante, pero no tiene por qué coincidir, claro. ¿Y alguna vez te has encontrado en plan bueno, en directo en algún programa como que no fluye la entrevista, supongo, ¿no? En plan Sí, de. sí, sí, me ha pasado desde decir, bueno, esta persona está claro que quiere terminar ya. Eso me pasó una vez, por ejemplo, que veía que estaba poniéndole cero ganas. Había visto otras entrevistas, era muy bueno y le notaba, era la hora de la siesta, le notaba bastante dormido. Otra vez estaba entrevistando a una persona y me di cuenta a mitad de la entrevista de que esa persona no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Dije, pues, mal asunto. ¿De lo que estaba hablando esa misma persona o tú? Sí, no, esa misma persona. O sea, estaba diciendo cosas que yo detectaba, digo, bueno, esto no es muy correcto, esto como lo busque alguien mal, ¿no? Y sí, luego alguna contestación, borde, pero bueno, yo de todas formas no aprieto, ¿no? Nunca le he entrevistado porque dado que no pago, no me siento con ese privilegio, ¿no? Y tampoco tengo ningún tipo de fama ni nada. Es verdad que a veces me he sentido tentado, ¿no? De llevar la contraria, hacer preguntas así. Quizás hubiera tenido más interés y hubiera sido más valiente, pero preferí ser educado, ¿no? Y decir, bueno, dado que está en mi programa, no le pago, no me conoce nadie y me está haciendo este favor, pues lo menos que puedo hacer es tratar de ser amable, de que diga lo que piensa y punto, ¿no? O sea, Sino que no somos ningún chocas o del estilo youtuber de estos que se enfadan sin más, como que es que lo ha dicho por aquí antes Iván en el chat, que Chocas me dedicó 5 minutos de vídeo para remarcarle que el factor suerte fue un elemento clave en su ascendencia, así que si alguien quiere dedicarnos un, un comentario así, nos lo puede hacer, yo le respondo de manera tajante y nos hacemos virales, así que yo también estoy abierto a todas esas propuestas. Eh, pero bueno, vamos a seguir un poco la entrevista, obviamente, y vamos mm, a entrar más igual en tu propio contenido, en cosas que he visto yo esta semana, porque realmente, he de ser sincero, yo no veía tu canal de YouTube, sabía quién eras, sabía que te tenía que fichar algún día para verte, pero claro, hasta que no me han dicho, ¿vas a entrevistar a Guillermo? Pues claro, te pones a mirarle y me fui directo a un vídeo que hablaba sobre el cómic, sobre un poco, pues, en defensa un poco del cómic, era básicamente. Y dijiste una cosa que a mí me pareció súper curiosa porque yo pienso, bueno, no es que piense, es que hasta ese momento que lo vi dije, uy, igual yo pienso diferente, que es que hay normalmente una diferencia de cultura pop y cultura popular. La gente lo suele mezclar y tú dijiste que no, y ¿por qué? O sea, ya que no lo voy a poner a explicarlo yo aquí, mejor que lo expliques tú, que eras tú el que lo decía. ¿Por qué no existe una diferencia en la cultura pop y la cultura popular? claro, bueno, yo por ejemplo recuerdo que me interesó mucho lo que decía Rafael Rey en un libro que recomiendo de literatura que se llama Manual de Literatura para Caníbales. Él es marxista-leninista. Entonces él decía que lo pop era una especie de operación del capitalismo a sustituir a lo popular, ¿no? Em, claro, yo por ejemplo prefiero un libro que me ha marcado mucho que es Sexual Personae, de Camille Paglia, que es un libro donde estudia un poco lo oculto a lo largo de lo oculto entendido como lo pagano a lo largo de la historia de la cultura, ¿no? Y entonces ella identifica que eso se esconde en la cultura popular y que está presente, por ejemplo, en la poesía romántica, pero también en el rock and roll, en ciertos productos de la cultura pop.
Claro, yo creo que efectivamente no es lo mismo cultura pop y cultura popular, pero yo en ese sentido ya soy un sujeto puramente posmoderno, es decir, yo nací en el año 98 y por más que pueda ver que las cosas están mal y por más que pueda pretender que las cosas fueran de otra manera, yo ya no me siento integrado dentro de la cultura clásica española. Para mí eso es un salto, yo soy mucho más anglosajón, gustos musicales, gustos cinematográficos, gustos literarios. Entonces, claro, mi cultura en buena medida ya es pop. Y eso para mí es mi cultura popular. Y cuando voy en el metro, cuando salgo a pasear al perro y demás, lo que veo a mi alrededor, voy a la universidad es lo mismo, ¿no? Es que la gente, los Beatles les resulta mucho más cercana que los La Flores. Claro, claro. Entonces, bueno, ahora tenemos esta moda kitsch, ¿no? De reintroducir lo popular, pero no deja de ser kitsch. Entonces, de alguna forma, tampoco es lo popular. Y luego tenemos también ciertos ejercicios reaccionarios. Yo es lo que me encuentro en el Correo de España, periódico bien curioso, y entonces pues lo que tienes es esa gente que trata de vivir como si estuviéramos en el siglo XVIII, en el siglo, o por no decir ya en el siglo XV y cosas de estas. Y tampoco me parece que esté muy ajustado con la realidad, es decir, que yo creo que hay que jugar siempre con el tiempo que te ha tocado vivir. Y entonces reconozco que a mí me interesan, pues por ejemplo, Stephen King, que tiene un libro que se llama Danza Macabra, eh, muy interesante, un ensayo. Me interesa Tarantino, que ahora ha escrito justo un artículo sobre él, como personas que piensan, son pensadores a través de la cultura pop. Para ellos, tanto desde el punto de vista cinematográfico como literario, entendiendo la cultura pop del siglo XX, lo que hacen es entender nuestro tiempo. Y yo encuentro en esa cultura pop mucha más filosofía que la de los grandes pensadores supuestos de filosofía de nuestro tiempo. Es decir, para mí, interesante es Stephen King que Slavoj Zizek. Interesante es Quentin Tarantino que Byung-Chun Han, etcétera. Es decir, me parece que ahí hay mucha más verdad sobre la época en la que estamos viviendo y películas como King Kong, película incluso el Mago de Oz, ¿no? O sea, hay una escena en el Mago de Oz donde ya cuando entra en el mundo de Oz le dice Totó, me parece que esto no es Arkansas, ¿no? Bien, cuando nosotros vimos la pandemia del coronavirus y salimos a la calle, ¿no? Después del confinamiento, ¿qué frase podríamos haber dicho más ajustada a la realidad que todo esto ya no es Arkansas, ¿no? No sabemos dónde estamos, sabemos que no es la posmodernidad, sabemos que de alguna forma estamos después en un tiempo ya casi post-apocalíptico, no sabemos muy bien en qué consiste, pero sabemos que ya no estamos en Arkansas, ¿no? Que no es lo anterior. Entonces yo creo que eso, nada como la cultura pop lo ha entendido, ¿no? Pero ¿no crees que la cultura pop igual o sea, es un parte esencial es lo que tú dices, es el tiempo que nos ha tocado vivir, es lo que hay, pero ¿no crees que se come demasiado hasta niveles que hay que preocuparse la cultura tradicional, por ejemplo, en nuestro país, España? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que lo que hay es una pérdida de una homogeneización del mundo. Es decir, ya somos todos anglosajones. La gente sabe hablar. Esto me lo dice la experiencia, es que está aquí el gato haciendo cabra. Esto me lo enseña muy bien el estudio de la lengua. La gente sabe hablar mucho mejor inglés que español. No solo eso, sino que el español que hablan en buena medida es un inglés mal traducido. O sea, utilizan formas verbales del inglés que hablan en español. A mí me encantaría que no fuera así, me encantaría que todos supieran hablar español, me encantaría que la gente leyera las obras del siglo de oro clásico, me encantaría que la gente conociera la historia de sus calles, me encantaría que la gente supiera la historia de su país, a los grandes escritores que no se los conoce, del siglo XX mismamente, pero lo cierto es que no es así. Entonces, eh, puedo cambiar la realidad. Eso es quijotesco, es interesante, hasta cierto punto yo mismo lo practico, pero de otro lado creo que también hay que saber a quién te diriges. Es la primera norma de la retórica es dirigir tu discurso en base al público que tienes. Y sobre todo que la realidad no se va. O sea, tú puedes generarte una burbuja que sea perfectamente coherente para ti. Lo que pasa es que en cuanto venga un hecho de la realidad te va a pinchar la burbuja. En cuanto venga un 11S, en cuanto venga una crisis del 2008 y demás, y no te vas a enterar de lo que está ocurriendo. Vas a vivir ahí en tu pequeña burbuja. O sea, yo me puedo ir a mi pueblo y claro, vivir en mi pueblo pues como la España vaciada, estas cosas, Anaír y Simón. Pero a mí me parece irreal. Es decir, creo que al final, por una parte, hay algo rescatable, o sea, no se puede dejar que eso se acabe, pero por otro lado también hay que seguir el ritmo de la realidad. De alguna forma Cervantes es lo que hace con el Quijote, o sea, hace un producto, recoge una tradición que se acaba y por otro lado pues que se actualiza, hace lo más vanguardista para su época y
Y todos los grandes novelistas son cervantinos en ese sentido. O sea, por un lado cogen algo que se acaba y por otro lado lo actualizan para los nuevos tiempos, ¿no? Algún tiempo eres romántico y al otro eres vanguardista, ¿no? Un tiempo eres reaccionario y al otro eres pues surrealista casi. Claro, pero bueno, en ese momento, en ese que dices tú de acoplarse a los nuevos tiempos, también The Northman es una readaptación de Hamlet que muy buena y sigue siendo, o sea, sigue en la esencia de todo lo que es Northman es Hamlet y es Shakespeare, o sea, ¿crees que la cultura pop, o sea, la cultura tradicional española, que ya como dices tú está ya olvidada por parte de la sociedad, podríamos meterla a través de la cultura pop aquí en España, o es algo que ya nos parecería cargante porque la gente sabría que estamos intentando meter con calzador cosas así? Claro, cuando nos lo venden desde fuera nos lo comemos, pero aquí en España somos muy autocríticos con nuestro propio pasado. Totalmente, hombre, por ejemplo es lo que han tratado de hacer Almodóvar, ¿no? Carlos Bermúdez en cine. Y tienes mucha razón al decir esto de cuando lo hacen desde fuera, ¿no? A mí uno de mis discos favoritos es Sketches of Spain, de Miles Davis, que al final está tocando el concierto de Aranjuez y otros temas españoles como solos de jazz, ¿no? Y es maravilloso el resultado. Sí, yo creo que al final las tradiciones son universales porque son concretas, ¿no? Es decir, cogen elementos concretos de cada cultura, al mismo tiempo están hablando de temas universales. Creo que vivimos en una época de imperio cultural yanqui, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos han sabido extender muy bien esa cultura concreta a todas las partes del orbe y se están comiendo las culturas de cada tierra. Yo creo que efectivamente, por un lado, hay que preservar esas culturas, mantener vivo ese fuego que es ancestral, que es el legado de nuestros antepasados y que habita en las calles, habita en los museos, habita en las iglesias. Pero de otro lado, ya digo, creo que también hay que seguirle el ritmo a los tiempos y creo que se pueden hacer ambas cosas. Es decir, por ejemplo, hace poco pude entrevistar a Andrés Ibáñez, que ha escrito pues seguramente la para mí mejor novela española de lo que va de siglo, que es El llamar del Edén, y es una muestra muy buena de cómo hace eso, ¿no? Por un lado mete la cultura pop norteamericana, pues personajes como el Doctor Manhattan. Por otro lado mete lo último de la novela, mete, ¿no?, a Roberto Bolaño, a Murakami y demás, están como influencias. Mete la música que a él le interesa, que creo que eso también es importante, el interés de cada uno, que es la música de Anton Bruckner. Y luego de otro lado está haciendo el retrato moral de una generación, la suya propia, y la relación pues que ha tenido esa generación que vivió el franquismo, por ejemplo, con el sexo, con la espiritualidad, ¿no? Para ellos era difícil relacionarse con el catolicismo que venía impuesto por el régimen, entonces se interesan por Oriente, ¿no? Porque no se pueden echar en brazos del materialismo porque les interesa la espiritualidad y entonces encuentran que en Oriente hay algo distinto que está fuera de lo que les planteaba el régimen, ¿no? Y demás. Bueno, creo que al final es una mezcla muy buena, muy variada y muy heterogénea. Quizás ese nivel de amplitud solo está al nivel de las grandes obras y los artistas que no sean tan buenos o tan grandes pues solo puedan ofrecer una de esas facetas. Yo creo que cabemos todos, o sea, al final cabemos todos, es interesante. Yo no aspiro a ser teórico, es decir, no aspiro a encontrar una teoría que lo explique todo, sino que lo que me interesa más es la crítica. Entonces prefiero, digamos, hacer como cartografías donde diga, bueno, pues aquí está esto, aquí está lo otro, aquí está tal, entenderlo y explicarlo, ¿no? O sea, puedo ver una película de Robert Eggers, entenderla o tratar de entenderla, de explicarla, hacer lo mismo la semana anterior con una película de Michael Bay. Y esta semana, pues por ejemplo, con una de Sean Baker, que tengo también un preestreno, o sea, es decir, cosas de lo más variadas, ir entendiéndolas, ¿no? Un documental, la película de Clara Simón, o sea, tratar de series, no sé, o sea, tratar de estar a todo. Bueno, pues ahí está. Este es el fin más puro de pura virtud, que lo dices tú en tu descripción, creo, de YouTube, que es que deseo que la gente sea un espectador crítico y para eso haces radiografías de todo. Y si quieres vamos a hacer ahora una mini radiografía así. Te voy a plantear algo que ya he muy bien, Eloy, abierto boca en el monólogo inicial, que es que hasta qué punto debemos agradecerle al cine de superhéroes haber salvado el cine en pospandemia, porque yo creo que es bastante claro que el cine de pospandemia ha sido salvado por el cine de superhéroes, que gracias a, bueno, la película
más taquillera ha sido la de Spider-Man. Y también un poco qué opinas también del cine de superhéroes, que no sé si te mola, si no, tal, no sé qué. ¿Qué me puedes decir? Hombre, el cine de superhéroes sobre el papel me interesa, porque al final son arquetipos que están en la mitología y lo que pasa es que de nuevo la cultura pop los coge y los actualiza. El problema para mí es la inflación que hay, ¿no? A mí me interesa mucho la trilogía de Batman de Nolan y me parece que es muy difícil decir algo después de eso, ¿no? De alguna forma el género creo que se agota o por lo menos pues ahí se queda exhausto, ¿no? Antes teníamos quizás el cómic Watchmen de Alan Moore, que también hay una versión cinematográfica, una serie. Creo que lo demás pues son ejercicios de entretenimiento, no lo consideraría ni cine, es audiovisual, son ejercicios de, digamos, de efectos especiales y demás, que está muy bien porque la industria cinematográfica siempre ha tenido que hacer productos de ese estilo, ¿no? Antes teníamos Peplum mítico de Cecil B. DeMille, que eran películas también para arrastrar a gente al cine y lo conseguían, y las ves hoy en día y te quedas admirado por lo espectacular de esas películas. También hay obras maestras como Ben-Hur, ¿no? Sería un equivalente al Batman de Nolan. El problema para mí es el rango de edad, ¿no? Es decir, que yo creo que con una persona de 60 años pues encuentras que para él o ella no hay problemas si se trata de ver pues, una película de superhéroes y una película de autor. En cambio, si bajas un poquito, si bajas la frontera de los 40 para abajo, es muy difícil que el público joven vea otro tipo de cine. Eso es lo que para mí es problemático, ¿no? Que de hecho son consumidores de series, porque al final lo que ven son sagas. Ven la saga de Harry Potter, la saga de Transformers, la saga de Fast and Furious, de los Vengadores, etcétera. Son espectadores de series y se están cargando el cine. O sea, es un proceso que describe muy bien Peter Biskin en Moteros Tranquilos Toros Salvajes, como en los 80 las grandes productoras tienen fuertes reveses, ¿no? Sobre todo el más famoso, el de Las Puertas del Cielo de Michael Cimino, que se carga la productora que creó ni más ni menos que Charles Chaplin, United Artists, y entonces pues se vuelven conservadores, el cine acaba en manos de publicistas y de gente que no tiene idea de cine ni amor por el cine, a diferencia de productores clásicos como Val Newton o David O. Selznick, que apostaban por gente como Jacques Tourneur o como Hitchcock. Efectivamente. Y claro, estos apuestan por gente como Spielberg, que sí, Spielberg es muy bueno a nivel técnico, Spielberg tiene películas que me encantan, como El Imperio del Sol, La Lista de Schindler, etcétera, pero Spielberg también ha hecho mucho daño y sobre todo pues otro tipo de cine. Hay milagros, he citado Nolan, podríamos citar a James Cameron, ¿no? Una película como Titanic para mí es un milagro, pero creo que en general la deriva es muy negativa. Y luego están las plataformas, ¿no? Es decir, la gente prefiere quedarse en casa, pero es una pena, ¿no? Porque hay películas que merecen verse en cine y que al final se consumen solo en casa. Incluso la propia crítica creo que ha caído en esta deriva. Recuerdo ver la última película que vi del año pasado en un paseo de prensa, fue El Contador de Cartas, de Paul Schrader, y éramos 4 en el cine y para mí era la mejor película del año cuando salí. Y lo sigo manteniendo, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer. Lo que hay que hacer primero es ver cine clásico, comprender el cine clásico de Hollywood, sobre todo el New Hollywood, luego ya pues consumir con mucha curiosidad el cine que se hace en nuestro tiempo y entender el progreso del cine desde sus inicios hacia nuestros días y a partir de ahí hacer crítica. Hay que educar en buena medida al espectador. Cuando digo en la descripción del canal de hacer un espectador crítico, un espectador autoconsciente, se trata que sepa lo que le van a vender. Se trata de que sepa que tiene el poder es del espectador. Eso que dices, lo último que has dicho, que es... o sea, ya han dicho por el chat, Laura ha dicho, separar el cine de espectáculo es un buen melón, que ese es un melón para tratar prácticamente un día solo de eso, prácticamente, porque ahí podemos chocar tantas personas de tantas formas diferentes, porque yo al fin y al cabo no creo que sea espectáculo y cine es lo mismo, lo que no es lo mismo es arte y espectáculo, y claro, ahí entran un montón de matices. Pero lo último que has dicho de educar al espectador, a mí yo siempre lo he visto sobre todo en pospandemia, que se puso bastante de moda, que era reestrenar cosas en el cine, en salas de cine, que aquí en Granada en el Neptuno, que es el cine en el que voy yo, se hizo bastante, que era creo que se reestrenaban sagas ya muy
tralladas o con mucho prestigio, pero la gente volvía al cine a ver este tipo de cine y mucha gente decía, cuidado, este cine que se está haciendo ahora igual no es tan bueno, es porque no tenemos nada más alrededor mediático que nos esté diciendo que esto sea malo. Me refiero, por ejemplo, a que se reestrenó El Señor de los Anillos, las de Harry Potter también. Claro, estas cosas se podrían hacer también con el cine clásico. Hay cine clásico que ha envejecido muy bien. Ben-Hur es una de las que, bueno, se repone cada 2 por 3 en Semana Santa, pero hay películas olvidadas como, por ejemplo, El Apartamento, por ejemplo, que me parece una de mis de las comedias de mis favoritas. Tenemos a la 2, pero claro, la 2 ya tiene un público muy suyo, muy cerrado prácticamente, que es bastante lo que has dicho tú, de 40 para arriba. Con lo cual, la carrera de reeducar al espectador es muy difícil, yo creo, vamos, no sé cómo lo verás tú. Bueno, el melón del espectáculo, pues es como el entretenimiento en literatura. Es decir, hay productos que pueden ser muy disfrutables, pero que no son artísticos. Lo artístico a veces coincide con lo disfrutable y otras no. Yo prefiero que sí, es decir, yo creo que la literatura y el cine deben entretener, pero no significa, ya digo, que tengan méritos artísticos. Ese sería un poco para mí el resumen, y creo que eso habría que hacérselo entender al espectador. Es decir, que lo siento, pero Los Vengadores a mí no me parece que tengan ningún tipo de valor artístico. No encuentro un discurso complejo, no encuentro... Es decir, que hay un primer nivel que es una historia y hay un segundo nivel que es lo que quieres contar con esa historia, la visión del mundo que ofreces, una serie de valores artísticos y demás. Y yo eso no lo encuentro en esa clase de productos. Encuentro cosas muy, muy simples, muy naif, ¿no? No encuentro la complejidad del gran cine. O sea, pero ¿no crees, sí, ¿no crees que por ejemplo, Los Vengadores haya sido, por así decirlo, en plan... Bueno, es historia del cine, eso sí, lo va a ser, pero ¿no crees que se le deba valorar? O sea, yo creo que eso va a quedar al nivel de Eugene Sue. ¿Has leído algo de Eugene Sue? No. Yo tampoco, pero era uno de los escritores más leídos del siglo XIX, ¿no? O sea, creo que es esa clase de Jacinto Benavente, ¿no? Que incluso es premio Nobel. ¿Quién demonios lee a Jacinto Benavente? Yo no, por Dios. Pero ¿no crees que hayan marcado como, bueno, tendencia? Obviamente se está explotando mucho eso, no solo en Marvel, a la hora de crear universos cinematográficos complejos y muy tal. Eso yo creo que es algo nuevo que ha aportado Los Vengadores a la industria, y en consecuencia que se puede trasladar, no con Los Vengadores exactamente, pero a la historia de el cine como arte, en plan que pueda haber sagas o universos más así complejos, por así decirlo, dentro de lo que llamamos cine artístico, ¿no? ¿O no? ¿No crees que se le debe valorar en ese sentido? Yo creo que eso primero ya estaba en los cómics. O sea, el mundo de Marvel en el cómic es muy, muy, muy complejo. El tema de los multiversos y tal. Pero realmente una obra de arte no solo es una cuestión técnica, que también, ¿no? De las técnicas que ha incorporado. Pero al final tampoco inventa nada. Eso estaba en la mitología, y una de las primeras cosas que se hace en el cine ya es empezar a adaptar mitos, ¿no? Mitos, arquetipos. Don Quijote se adapta muy rápido. Y yo creo que lo que es historia del cine es Vértigo, por ejemplo, ¿no? Vértigo, creo que eso sí que está ya en la historia del cine. Me cuesta creer que Marvel vaya a estar ahí. Quizás pues pueda estar entre las películas más taquilleras. Pero yo realmente creo que hay una pérdida de pasar de Lo que el viento se llevó a pasar a, que es una obra maestra, a pasar a Los Vengadores, ¿no? Me parece que hay una pérdida enorme ahí. En todos los aspectos. No creo que haya hondura. O sea, al final las obras de arte hablan de la condición humana. Creo que eso es fundamental, y yo no encuentro un discurso complejo sobre la condición humana en Los Vengadores. Encuentro una cuestión naif. O sea, incluso aunque haya muerte, aunque haya amor, aunque haya tal, lo veo un tratamiento muy kitsch, ¿no? O sea, eso es como tengo que meter estos temas porque al final es una historia. Una historia trata con esos... Si no, todo sería arte. Es decir, tienes que poner el listón en algún sitio. Siempre va a ser también una cuestión subjetiva. O sea, yo no creo tener la razón, yo soy un espectador muy particular, pero yo diría eso, ¿no? Pues... Está boicoteando aquí el maldito gato, que yo creo que sí le gustan Los Vengadores. Debe ser. No, dice Iván que Guillermo Mas es una religión, y yo le rezo por esto que acabas de decir. Vamos, Iván, ya le tienes ganado, y han dicho varias películas por aquí en el chat de estas
reestrenos clásicos o que se podrían reestrenar. Por ejemplo, Charlie dice que recientemente se reestrenó El Padrino. Bueno, Iván dice que El Madrigal en Granada es otro punto muy bueno para reeducar al espectador, porque hay estrenos de pelis de festivales que no van a las grandes salas. En contestación a mí me dice que El apartamento para dormir, la siesta, es de mis favoritas. Así que... Me encanta el apartamento, tengo que decirlo. No, pero yo me pondría a poner películas de serie B. O sea, a mí me encantaría poner películas del oeste, de cine negro y de terror durante 50 años, todos los días 3. Eso lo disfrutaría muchísimo. Si algún millonario filántropo está viendo esto, que contacte conmigo, porque de verdad que lo hago encantado. Sí, totalmente, yo igual. Pues bueno, terminamos aquí un poco la sección entrevista, entre comillas, porque bueno, al final es un poco charla, que es lo que queremos plantear aquí, aparte de conocer al invitado y el proyecto que haga o lo que venga a promocionar. Pero bueno, antes de entrar en nuestra segunda sección, pues agradecemos a la gente que se nos está siguiendo, como Su2211, Gema_Doc, Green Shy, que es Sheila, que es una de mi clase, así que muchas gracias por la gente que nos está siguiendo en el directo. Es bonito que vengáis gente nueva. También podéis suscribiros con Amazon Prime o simplemente con dinerito, regalar alguna suscripción si ya estáis suscritos, para seguir apoyando el proyecto y la cultura. Y vamos a entrar en la segundo tramo más corto del programa, que es pues el zumo de periódicos, como lo he llamado yo un poco, que hablamos un poco de pues la actualidad cultural y de lo que se está moviendo en las redes y en los periódicos digitales o periódicos de papel. Y como vamos un poco ya justos de tiempo, vamos a recortar y vamos a hablar solo de una de las que te había dicho, así que vamos a saltar a Netflix versus HBO, que es un tema que ha estado en boca esta última semana por redes. Yo lo he visto a tope, que todo el mundo lo comenta, que es que Netflix ha bajado pues sus suscriptores y por tanto unas pérdidas millonarias, que para una empresa como Netflix millonaria significa pues nada prácticamente, pero es algo que le preocupa muchísimo a Netflix y que preocupa también mucho al consumidor de series y películas a través del VOD o de streaming. Y claro, entra en juego HBO, que es otra de las grandes plataformas, pero claro, cada una es distinta y es lo que se está debatiendo justo esta última semana en redes, o al menos lo que yo he visto por ahí, que es Netflix está comprando cosas a cholón, cancela cosas a cholón también, muchísimas, y no se preocupa mucho por tener un catálogo entre comillas de calidad. Y hablo de entre comillas de calidad porque si es Netflix así, HBO es prácticamente lo contrario y se preocupa un poco igual más, o es lo que se dice, por la calidad antes que la cantidad, que igual no tiene tantos estrenos o tantas películas mainstream que le vayan a dar dinero, pero que sí está teniendo un público más no culto, porque es difícil tener películas de culto o más concretas y más artísticas y tal, como lo que hablamos antes, pero se está preocupando por tener una base de ir poquito a poco hasta ver algún punto de superar a Netflix. No sé cómo va tú esto, si HBO en algún momento superará a Netflix, porque de momento es la secundaria. ¿Crees que con esa filosofía pueden adelantar a Netflix, o Netflix debería revisar un poco lo que hace como empresa? Hombre, creo que Netflix tiene la delantera en el tema películas. Es decir, algunas de las películas de los últimos años están en Netflix, las ha producido Netflix. También ahí los Oscar han cometido un error y lo están cometiendo al premiar películas menores como Coda, como Green Book y demás, en vez de películas potentes como Roma, como El Irlandés, como El Poder del Perro, que están producidas por Netflix, ¿no? Es una cerrazón muy evidente. Bueno, a pesar de que no esté producida por Netflix, pero Drive My Car es mucho mejor que cualquiera de esas películas. Opinión, sigue. Es que quería soltarlo porque es que si no me quemo por dentro. Lo que pasa es que a nivel de series, aunque Netflix tiene muy buenas series y compra buenas películas antiguas, ¿no?, de hace unos años, creo que HBO está produciendo auténticas joyas, ¿no? A mí me encantó The White Lotus, por ejemplo, del año pasado, y realmente Euphoria, ahora me ha encantado la segunda temporada, me parece una novela estupenda. O sea, creo que están haciendo muy buenos productos y es difícil que Netflix compita contra eso. Lo que sí que tiene Netflix es, primero,
apoyo de los lobbies estos culturales, ¿no? Porque sí que hace series exprofeso para distintos grupos culturales, para discursos que están muy en boga, muy financiados y demás. Y luego creo que también tiene ese contacto del que hablábamos antes con la gente joven. Es decir, yo creo que alguien joven que solo pueda estar suscrito a una plataforma, si es que puede, va a escoger Netflix antes que HBO. Por naturaleza, ¿no? Y creo que es muy difícil que, por ejemplo, HBO hiciera un producto como el Juego del Calamar. El Gambito de Dama quizás sí, ¿no? Pero creo que el Juego del Calamar no es la típica serie HBO y es la serie más vista de la historia de Netflix. Entonces yo veo difícil que haya ese sorpaso, pero de todas formas no pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie porque también los espectadores se están educando. O sea, que la gente vea tantas series, mis padres ven muchísimas series, los padres de amigos ven muchísimas series y realmente tienen un criterio amplio, ¿no? O sea, gente jubilada viendo tropecientas series y tal, y tienen un criterio muy formado y ya distinguen, en muy poco tiempo han pasado de no ser público de series a ser casi especialistas en series, como pueda serlo el crítico más el que más información tenga, ¿no? Entonces creo que eso sí que puede jugar a favor de HBO, ¿no? Que la gente al final sepa reconocer la calidad y demás. Que no pongo la mano en el fuego. O sea, en antítesis con el cine, ¿crees que en series se está yendo a mejor a nivel de contenido y sobre todo a nivel de espectador, ¿no? Por lo que dices. Sí, yo creo que el formato serie es un formato que está en el capitalismo. O sea, el capitalismo ya desde el siglo XVI se pone a crear en serie. Y por ejemplo, en el siglo XIX la literatura de kiosco, o sea, buena parte de las grandes novelas que consumía la burguesía en el siglo XIX, Dickens, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, eran en serie y eso ya entonces gustaba muchísimo. Galdós, aquí en España, funcionaban en serie. Entonces creo que eso gusta al público y realmente siempre ha habido muy buenos productos. O sea, este mito de la edad de oro de las series yo no lo comparto, que yo he visto reposiciones de series de televisión que nos pueden parecer cutres y demás, pero que son bien interesantes, tipo El Coche Fantástico, ¿no? Pues eso sí, incluso series del oeste. El Coche Fantástico es muy buena, ¿eh? O sea, yo he visto la original también, buen producto para televisión, para la época. O sea, entra un poco en ese rollo... Friends, o sea, qué pedazo sí, de serie, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. O sea, es que el Coche Fantástico entra en esa línea de ochentera, tecnología cutre, que es un coche que habla. Es la mayor tontería del mundo, pero es que a veces las mayores tonterías del mundo son las que triunfan muy, muy, muy bien. Y Friends es otra que hay mucho debate sobre si cómo conocía vuestra madre es mejor o peor, pero Friends, para mí tampoco. Pero es que Friends sigue ahí desde el año 99 o 98, me parece que fue cuando se estrenó, incluso antes, no tengo ni idea. O sea, que la época dorada de las series, lo que tú dices, yo igual es porque asistimos a que hay mucha mayor producción y se toman más en serio. Y eso está abriendo puertas a lo mejor a que cada vez hayan mejores, pero yo tampoco creo que haya una época dorada de series. Y aquí en España, pues a pesar de que les gusten mucho, La Casa de Papel, más allá de las dos primeras temporadas, yo la veo innecesaria y mala. Y Élite, más de lo mismo. Que hay todavía muchas sombras y luces, o sea, no hay una época dorada como tal, como tú dices. Y algo te iba a preguntar que era... Ah, sí, es que lo acaban de poner en el chat. Que a raíz de este tema, Amazon Prime Video también está pillando a Netflix, que es otra de las plataformas que no sé si tú la consumes o cómo la ves en esta guerra de... No, creo que también está haciendo cosas interesantes. En cine menos, pero series sí que tiene alguna que otra interesante. A mí, por ejemplo, una serie que me encanta es Mr. Robot. O sea, creo que es una serie que está al nivel de Los Soprano, Mad Men, The Wire y Breaking Bad y cosas de estas. Y yo la consumí en Amazon Prime, ¿no? Justamente. No es suya, pero la compró. Entonces creo que, bueno, eso es una muy buena opción, ¿no? Comprar series de cadenas que para el que no sea estadounidense, pues no se consume. Por ejemplo, hay una que no sé si has visto que es Fleabag, que está en Amazon Prime. Pues a mí esa es de la directora, no es directora, pero bueno, escritora y creadora es Phoebe Waller-Bridge, que ganó, creo que por Fleabag, por su segunda temporada, que ya cumple casi 5 años, me parece. Ganó 5 Emmys por interpretación ella, porque también la interpreta, y es un poco una comedia que se dice mucho que rompe con la cuarta pared, pero la rompe de manera muy original porque realmente ella
se pone a cámara, te habla a cámara y está hablando contigo, pero está exponiendo quién realmente es ante el mundo que no la acepta, y es como que hay un diálogo. No hay un diálogo porque tú no hablas con los personajes, pero es como que conectas muy bien con la situación que está pasando, que no es simplemente una parte, como se dice en el teatro, de ella mirando a la pantalla. Y así que si no la has visto yo te la recomiendo. Es una comedia exquisita, 6 capítulos cada, o 8 por ahí cada temporada, son 2 nada más. Y a todo el mundo que no la haya visto también la recomiendo, porque son muchísimas risas y es un poco bastante guay. Es que no se puede decir nada mucho más porque es que te va sorprendiendo todo el rato la serie. Así que eso, no te voy a preguntar a ti por series porque luego, bueno, sí, te puedo preguntar por un gran abanico así de series de comedia, por ejemplo. ¿Cuál es tu serie a lo mejor igual preferida, así ya que estamos hablando, que esté en Netflix o en HBO para que recomendar a la gente? Ya que yo lo he hecho, pues tú también puedes. Ya no me acuerdo dónde estaba, la vi hace un montón, pero es de las pocas cosas que he visto 2 veces en series. Es Louis, o sea, de Louis C.K. O sea, eso me parece maravilloso, ¿no? Algo que lo que me he reído eh, veces, o sea, cómo ese hombre de mediana edad, muy a lo Woody Allen, sabe meter sus neuras, ¿no? Yo conecto mucho con ese tipo de humor. O sea, ahí tenemos la recomendación suya. Charlie, siguiendo un poco la línea de Amazon Prime, dice que para cine clásico... Ah, no, sí, supongo que te refieres a Amazon Prime. Para cine clásico es una delicia. Incluye un amplio catálogo de Sí, películas, por ejemplo, de maestros como Ingmar Bergman. Lo siento, que es sí, que no sé pronunciar este nombre nunca. sí, Que, es Ingmar Bergman, sí. pero Sí, tú que... tiene muy buenas películas de Kurosawa y de Buñuel y demás, sí. Voy a abrir un segundo al gato, pero te escucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿no crees que igual Filming ya tiene ese campo bastante... ¿cómo se dice? Bastante financiado, iba a decir. Bueno, ya bastante para él, como que ya lo ha Sí, ganado. hombre, es que nunca se puede dar nada por ganado en el capitalismo, ¿eh? O sea, porque basta, o sea, lo que hace es multiplicar, ¿no? Nunca va a dejar que haya un monopolio, en todo caso va a hacer un oligopolio. Entonces no va a haber una plataforma que tenga el patrimonio de las series. Aún así te diré que el catálogo de Filmin le falta un montón de cine clásico. O sea, Sí. para mí hay un error que cometen casi todos los supuestos cinéfilos, es creer que el cine europeo, el cine asiático, etcétera, es mejor que el cine de Hollywood, cuando no es así. O sea, el cine bueno es el cine de Hollywood dorado, años 40, 50, 30. Y además es que el cine de serie B de esa época hoy en día casi merece más la pena para el que quiera hacer cine o para el que quiera ser crítico de cine que las grandes películas cuyas referencias todos conocemos, porque creo que ahí está lo que puede ser la siguiente etapa del cine. O sea, creo que los realizadores hoy en día están en una crisis creativa y yo apostaría por volver a ese tipo de productos, ¿no? Creo que tiene bastante salida. O sea, ahora estamos con Darío Argento, ¿no? Con el spaghetti western y demás. Para mí todo eso es un error. O sea, habría que ir al terror y al western y al noir de esos años. Pues Eso no está en ahí... filming tampoco, ¿eh? No. Es que eso es probablemente lo que le falta a Filming, que Filming se jacta mucho de ser esa plataforma para cinéfilos, pero es lo que tú dices. O sea, está muy bien que tengas el catálogo europeo y japonés o así en general de, bueno, cualquier época o más clásica, porque es un papel necesario para divulgar no solo el cine estadounidense clásico, pero es efectivamente que lo mainstream dentro de la historia del cine no quiere decir que sea malo. Como tú bien has dicho, el cine clásico de los 40 es en el que hay que fijarse. Pero bueno, creo que Filmin está, yo creo que a la cabeza de las plataformas de cine, porque es intrínsecamente una plataforma de cine. No es como HBO o Netflix, que se centran más en las series o en los documentales. Y volviendo a documentales, que ahora lo acabo de mencionar, Netflix, hay una cosa en la que nadie compite con ella, o prácticamente nadie compite con ella, que es el catálogo de documentales que tiene es muy bueno, y eso le ayuda mucho a sobrevivir, porque eso atrae a otro público totalmente diferente o abre las puertas a un público que solo le gustan las series de, bueno, mainstream así, y es como, pues ve los documentales que están nominados a mejor Oscar, salvo uno que está gratis en YouTube, que es el que ha ganado, el de la mujer que fue drafteada en la NBA. Todo lo demás está en Netflix, y
está a la cabeza también en ese sentido de documentales y tal. Creo que son bastante interesantes. No sé si tú los ves como grandes documentales o no. Bueno, yo he de reconocer que ahí no tengo mucho criterio formado. O sea, yo lo que veo son documentales de asesinatos, de narcotráfico, cosas Bueno, así, ¿no? Que esos hay un también los montón, ¿eh? tiene. Hay un montón. O sea, Y, yo quiero decir, están bien documentados también esos, en plan, sí. hablan de Yo lo uno a lo que van. que no he terminado de ver, pero me estaba gustando mucho, era el de Warhol, uno de Andy Warhol, que es Ujú. verdad que no era perfecto, o sea, me parece que cometía muchos errores en el enfoque que le daba, pero, oye, ya que hagan un documental sobre Warhol y con lo bueno que tiene es todo el poder que tiene, ¿no? O sea, todo lo que ponen en marcha, la gente que pueden meter y demás, y claro, una plataforma como Netflix tiene mucho poder. Pues ahí quedamos con este temita igual de Netflix versus HBO. Llevamos 1 horita y 10 en directo y vamos a pasar ya. Normalmente, lo voy a decir para los telespectadores también, telespectadores. Yo que me creo Bien. aquí, que estoy vamos, en una superproducción. Bueno, a los espectadores, eh, que normalmente el programa está estructurado así un poco, entrevista, zumo de periódicos y al final pues querríamos hacer secciones y claro, esto es mucho más dinámico y porque yo hago el monólogo, Alicia haría esta sección final o viceversa. Claro, hoy a este imprevisto que nos ha surgido pues la sección pues que hay no es la que querríamos tener más, que queremos traer divulgación aquí cultural también, así que he decidido pues hacer como un juego, que también habrá hueco para los juegos o para algunas cosas más así, que es, te voy a hacer 30 preguntas rápidas, en plan, puedes... Test de Proust. ojalá, no se me ha ocurrido, pero estaría bien. Algún test así... Pero bueno, son un poco más para conocerte también personalmente, más todavía. No muy personales, tampoco te pienses tú. Y también tus gustos culturales, que me parece que es algo que puedes recomendar algo. Puedes responder rápido, puedes responder con una frasecita así, como, como gustes, ¿vale? Pero bueno, las cosas es hacerlo dinámico para que quede así guay. Así que empezamos. Primera pregunta. ¿Lugar para irte a vivir? Madrid, donde vivo. ¿Lugar para tus vacaciones perfectas? Madrid, donde vivo. El Bueno, Retiro. Si nos tenemos que desplazar, el Retiro de Madrid me encanta. En un, verano no hay madrile- nadie. un madrileño que no huye de Madrid en verano. Cuidado, ¿eh? Estos son pocos los que hay. ¿Cómo te describirían tus amigos? Chao. Personaje histórico para entrevistar. Bach, sin duda. Tipo de ropa que no llevarías en ningún caso. Pantalones cortos en verano. Ropa con agujeros en invierno. ¿Bebida preferida? Coca-Cola y café. ¿Canción o grupo que tienes en bucle últimamente? Siempre Bob Dylan. Pues ahí está. ¿Música para bailar? No bailo. Los tipos duros no bailan, que diría Norman Mailer, y aunque yo tampoco lo soy, pues salgo al paso con la frase. ¿Libro favorito? Complicado, ¿eh? Libro favorito, hombre. El árbol de la ciencia es el que siempre recomiendo si alguien quiere conocerme. Pío Baroja. ¿Película favorita? He tenido muchas. Centauros del desierto, Eras una vez en América, El tercer hombre, El irlandés, El padrino. Hay mis películas que me encantan. ¿Serie favorita? Mr. Robot, Mad Men, Los Soprano, The Wire, Breaking Bad. Las anteriormente mencionadas. Sí. ¿Qué superpoder tendrías? La invisibilidad. ¿Título de tu autobiografía? Crónica de la nada hecha pedazos. De Juan Cruz, Muy el bien. título. ¿Objeto más valioso que posees? Objeto. Pues no sé, puedo decir que este reloj porque me gusta. Sí. ¿Un cuadro o escultura o ambas favoritas? Bueno, me gusta El caminante sobre el mar de nubes de Caspar Friedrich. No es mi original, pero... Bueno, los gustos son los gustos. Aquí nadie te va a juzgar, no te preocupes. ¿Y de escultura? Igual no controlas y no te atreves a decir. No manejo tanto, no sé, La Pietà de Miguel Ángel, pero vamos, creo que tampoco es mi original. ¿Un monumento favorito así que te guste mucho? Un monumento. Bueno, la estatua del ángel caído no está mal. Pues ahí está. Época histórica para visitar y otra para vivir. Pues me hubiera gustado visitar la Grecia de Pericles, por supuesto, y para vivir desde luego que esa no, porque no había ducha, así que me gustaría irme al Hollywood de los años 50.
Ole, ahí está. Entre tanto escándalo, allí va Guillermo. Claro, como Tal- un personaje de James Ellroy, sí, de estos. talento o hobby oculto. Que no sepa mucha gente. Talentos pocos, o sea, ni ocultos ni al descubierto. Y hobbies, pasear, o sea, realmente eso sí que es un hobby enfermizo. Profesión o talento frustrado. Músico, soy malísimo, o sea, no tengo ni idea, pero realmente si me hubieran dicho, ¿quieres ser algo en esta vida? Hubiera dicho músico. Plato de comida favorito. Es que soy muy comilón, algo de cuchara, es decir, no sé, una buena sopa. Yo creo que una buena sopa es insuperable. La de la abuela o la de la mama. De la Eh, abuela. plato de comida que odias. O Eh, ingrediente. Muchísimos. Mira, una curiosidad es que no me gusta la mahonesa. Madre mía. No sé lo que... Este hombre ya me cae mal, lo siento. Es mi salsa preferida para mí. Palabra favorita. Perpento. Famoso al que admiras o persona a la que admiras. James Ellroy me gusta. James Ellroy. Eh, Uno de tus primeros recuerdos. El primero que te venga a la mente. Pues tengo muy vivido cómo descubrí la muerte. Fue en el pueblo de mi tía, me acuerdo que tenían mi tía abuela tenía unos programas muy lúgubres en televisión donde ponían la gente que se había muerto en el pueblo y me impactó muchísimo descubrir eso y para mí eso es el descubrimiento de la muerte porque me quedé verdaderamente estupefacto, ¿no? Decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, la gente se muere y luego a dónde vamos y esas cosas. Completa esta frase. El más allá es... El último umbral. En 5 años estaré. Pero que vivo. Perfecto. Un tipo muy que le gusta en plan lo simple. En plan, me gusta porque es como, con estar vivo yo me conformo. Perfecto. Tienes un micro frente a la humanidad. ¿Qué le dices? Esta es la última, así que te puedes explayar. Un micro frente a la humanidad. A ver si aprendéis, cojones. Perfecto. Pues esas son las 30 preguntas que ha respondido Guillermo. Perfecto. Muy buenas respuestas, la mayoría o muy divertidas o muy recomendaciones guays que nos ha dejado por ahí. Llegamos ya al final del programa. Espero que os hayáis divertido, que hayáis conocido a un canal y a una persona que, desde luego, yo la he descubierto esta semana, sí, pero es una persona que tiene muchísima cultura que ofrecer por todas partes, crítico, trae a gente muy interesante. Sí, y lo bueno que tiene tu canal, que lo has dicho al principio, que es heterogéneo, cualquiera tiene cabida ahí con lo que quiera o sus gustos culturales o quiera consumir. Así que pura virtud, cine y literatura en YouTube. A nosotros nos podéis seguir pues en redes sociales, que si en YouTube, que si en Instagram, que si en Facebook, que si en Twitter, que si en TikTok también. A mí me podéis seguir por aquí en @maclechwin, a él @pura virtud, creo que es en todas las redes. Eh, y pues nada más, que la semana que viene volveremos con nuevo invitado, probablemente también sea una creadora de contenido cultural, espero, porque aún no he hablado con ella de si puede venir el domingo que viene, pero creo que sí. Así que si quieres despedirte o decir algo más por Pues aquí. que estoy muy agradecido, que mucha suerte con el proyecto y que a partir de ahora todos los invitados vais a subir, o sea, que todo va a Bueno, ser a ir tampoco. creciendo. Así que no, que muchas gracias por traerme y que de verdad que estáis haciendo muy buena labor, tanto por escrito como aquí. Y que un abrazo a los dos Iván, que me han traído a Dosis Kafkiana, que son dos tíos estupendos, tanto que lo dirige como Iván Cantero, que es un amigo y que también escribe en Dosis. Pues ahí tenéis a Guillermo. Muchas gracias a todos por vernos y pues nos vemos la semana que viene. Así que adiós y saludos a todos. Gracias. Adiós.